Bienvenidos una tarde más a las entrevistas del Game Design Study Group. Hoy hacemos una entrevista en un horario diferente, a las 5 en lugar de las 6:30, y en un día diferente, el martes en lugar del miércoles. Sabéis que no hay problema, porque como las grabamos y las subimos a los diferentes podcasts, YouTube, etcétera, etcétera, la podréis escuchar sin ningún problema. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Fusté. Héctor Fusté es Senior Game Designer en THQ Nordic. Es licenciado en Psicología por la Universidad Ramon Llull Blanquerna en el año 2010, si no tengo mal entendido, y en Creación, Diseño e Ingeniería Multimedia en 2011-2012. Ahora nos explicará él estos estudios. Héctor es profesor también en el grado de Contenidos Digitales Interactivos de ENTI, que es la Facultad de la UB de Videojuegos, y actualmente compagina su actividad docente trabajando, como he dicho, en THQ Nordic Barcelona, en el rol de Senior Game Designer, lo cual nos toca muchísimo en este servidor y le agradecemos muchísimo que haya venido hoy para que podamos entrevistarle. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. Agradecido de estar aquí, que siempre me gusta divulgar y todo lo que sea bombardeos de este tipo, o sea que fantástico. Muy bien, pues te lo agradecemos porque además nos hacía muchísima ilusión traer a alguien del THQ Nordic que todavía no habíamos tenido la oportunidad, y luego después en un mes, ¿no? En el mes de marzo vamos a tener la oportunidad de traer a 3 perfiles brillantes, ¿no? Creo que también está por ahí Javier y también traeremos a Antoine Planells, que me hace especial ilusión, ya lo desvelaré el día que toque, el día que toque entrevistarlos. Entonces podemos decir que tenemos un martes temático, ¿no? Un martes de THQ, un marzo, temático de THQ Nordic. Bueno, Héctor, nos gustaría saber un poco esto que hemos explicado, ¿no? Que eres licenciado en Psicología y que luego realizaste otros estudios. Nos gustaría escucharlo un poco por tu propia voz, ¿no? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Has estudiado algo más aparte de psicología o aparte de estos estudios avanzados? Piensa que aquí la mayoría de gente del servidor somos amantes de Game Design, Level Design, es un perfil que nos interesa muchísimo, y si nos puedes hacer alguna recomendación o nos puedes hablar de qué partes de estos estudios se han vinculado luego mejor con el desarrollo de tu carrera o de tu profesión, estoy seguro que hay un montón de gente que estará súper agradecida de saber no solo los estudios reglados, sino los soft skills y las habilidades que consideres importantes en un game designer. Vale, bueno, pues si nos remontamos a tiempo A, yo en realidad antes que psicología empecé con Bellas Artes porque mi sueño era ser artista de VFX, de cine, desde pequeñín. El problema que me encontré en Bellas Artes es que es una carrera un poco desestructurada y al final me desencanté. O sea, yo creo que a más de uno a lo mejor lo ha vivido en ciertos momentos, ¿no? Uno va con unas ideas, unas perspectivas al mundo académico y después se encuentra pues una realidad distinta. Y lo bueno, que yo creo que también es algo que yo creo que toda persona que se quiera dedicar al diseño tiene que tener claro, es que cuanta más transversalidad de conocimientos, mejor. Y es más, todo lo que aprendí en Bellas Artes durante el primer ciclo de Bellas Artes, los primeros 2 años, lo he reusado y requete usado en mi carrera profesional. Y lo mínimo que sea solo pues para poder moquear o para hacer animación, etcétera, etcétera, incluso interfaz, etcétera, etcétera, hostia, todo lo que podéis sacar de allí, fantástico. Después no me expliques cómo, que haber rebotado en psicología, vengo también de un histórico familiar de psiquiatras y psicólogos, entonces bueno, yo creo que por ahí la genética dirigió un poco. Y yo iba para la clínica, es más, yo acabé la licenciatura de psicología. Hice un máster en clínica y psicoterapia y estuve trabajando muchos años en clínica, y es más, aún mantengo algún paciente de estos que haces continuación, o si hacen alguna recaída en algún momento, pues lo recuperas porque eres su referencia. O sea, que sigues ejerciendo como psicólogo. Sí, no, ni mucho menos es una parte importante de mi actividad, pero por ejemplo ahora pues mantengo un paciente porque sé que es un paciente que cuando tiene algún problema pues confía en mí, tengo pues 3 o 4 de estos y a lo mejor al año pues te acaba afectando en algunos momentos, pues durante un mes, 2, 3 tienes pacientes, pero no es una actividad que persiga, sino que mantengo la cartera de pacientes que iba teniendo, y si alguno pues en algún momento tiene un problema, pues recurre a mí como psicólogo de referencia.
Y estuve trabajando en hospital también, en el hospital de Mataró, en la unidad de juego patológico. Lo que pasó que mi sueño siempre, a ver, al final la cabra tira al monte, ¿no? Y yo lo que quería hacer era acercarme al mundo o del videojuego, del cine. En un momento me puse a hacer el doctorado en psicología y lo vehiculicé, tuve la oportunidad de vehiculizarlo a través de los MMOs. Yo era un enganchado al WoW y me pareció algo curioso porque en un momento dado a nivel académico empezó a haber un volumen de publicaciones científicas brutales en torno a los MMOs, también yo creo que por pánico moral, ¿no? Y había un montón de catedráticos, de gestorios allí defenestrando los videojuegos. Y yo creo que efecto rebote, pues me puse a investigar eso y mi línea de investigación era alrededor de outcomes positivos y negativos de los videojuegos. A través de aquello, pues conocí a gente, que creo que es algo también que es muy importante dentro de este mundillo, aprovechar el mundo académico para hacer contactos, porque es un circuito bastante cerrado el de las empresas, sobre todo yo creo que cuanto más pequeño es el tejido, y el de Barcelona aún es pequeño, entonces conocer a gente, hacer networking y quedar bien con la gente yo creo que es importante. Entonces a través del doctorado conocí a gente, empecé el máster en ingeniería multimedia y allí fue donde metí la patita ya en videojuegos. En el máster fue donde conocí a Albert García y a Acho, que Acho ahora es coordinador creo que es coordinador de Tecnocampus. Sí, y ellos tenían una startup de Serious Gaming para educación y allí me metí. Entonces, un poco el vehículo académico fue este. Si hablamos de las cosas más relevantes que me han aportado mis enseñanzas académicas, pues toda la parte de arte ha sido brutal, porque además el primer trabajo que tuve en esta startup era de artista 2D, y entonces me dedicaba a hacer animación y arte 2D, y todo eso después lo he reutilizado con After Effects, Spline, etcétera, etcétera, pues para moquear cosas o para comunicar ciertos diseños. De la parte de psicología es de la que más cosas me llevo, todo lo que sea behavioral economics o todo lo que es ciencias cognitivas, percepción, todo eso está metido en cualquier parcela del diseño, cualquiera, no diseño de juegos, o sea, diseño industrial, cualquier interacción humano-objeto tiene esas cosas. Claro, evidentemente la cosa que más ha quedado defenestrada por un poquito ha sido toda la parte de psicoterapia y psicobiología y clínica. Pero a quien más, quien menos, le recomiendo que le eche un ojo a todo lo que sea psicología cognitiva y aprendizaje. Al final, todo videojuego es un acto de aprendizaje en el que, como diseñador, tienes que facilitar el aprendizaje de las mecánicas y la creación de un hábito de juego y de interacción. Y eso es psicología, y la psicología hace 200 años que lo estudia. Muy bien. Con psicología del aprendizaje te refieres pues, a Pavlov, a Skinner, a operadores cognitivos, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante y hay bastante afición aquí en el servidor por estos temas. Estoy seguro que más de uno le interesará muchísimo. De todas formas, te has dicho que pusiste tu primera patita en el mundo de los videojuegos después de hacer el máster, de creación de diseño y ingeniería multimedia, pero previamente ya estabas trabajando como en la unidad esta que has llamado de juego patológico. Sí, el Hospital de Mataró tiene una unidad de juego patológico, pero es gambling, es tragaperlas, aunque nos llegaba mucha gente que se enganchaba. Fue el momento en el que despuntaron los social games, mal llamados social games, de Facebook, rollo Candy Crush, Farmville, Cityville y estas cosas. Y nos empezaron a llegar un montón de casos de gente que se pulía los ahorros jugando estos juegos. Y sí, estuve 2 años en esa unidad. Primero como investigador en prácticas, segundo como especialista en psicodiagnóstico y después ya fue cuando empecé el doctorado y me desvinculé. Empecé mi práctica clínica privada y compaginé con el doctorado y el máster. Ostras, pues no es que tengamos un guión específico, pero es que creo que interesa muchísimo esta parte también, aunque te habrán preguntado por ella muchas veces, pero allí desarrollasteis algún tipo de decálogo o algún tipo de método o de consejo que se pueda dar a alguien que pueda o incluso percibir, ¿no?, que puede llegar a tener un problema con el videojuego o con el juego. Sí, no directamente dentro de aquella unidad, porque en aquella unidad sí que era muy arcaico el tema y además era una unidad consagrada que llevaba muchos años y se dedicaba casi exclusivamente a gambling.
Pero a través del doctorado sí que, y con el libro que publiqué, sí que hay como un estigma muy hardcore de los jugadores de videojuegos. Y los propios jugadores de videojuegos nos creemos muchas veces tener un problema cuando no existe tal problema. Es más, yo a veces en clase pregunto, ¿cuántos de vosotros consideráis que habéis tenido un problema con los videojuegos? Y me levanta la mano el 50%. Es imposible que el 50% de la gente tenga un problema. Es decir, la chavalada no estaría en la calle, tendríamos un problema social. La humanidad se extinguiría. Entonces, bueno, hay todo el pánico moral que ha habido alrededor de los videojuegos, yo creo que ha hecho mucho daño. Y a través de mi línea de investigación y de la divulgación que he ido haciendo, sí que hemos intentado en el grupo de investigación de Blanquerna en el que participo hacer un poco de normalización de lo que son los videojuegos. Y al final hay unos síntomas muy claros. Si esos síntomas no perduran durante más de 3 meses de forma exacerbada y no generan problemáticas reales en torno a trabajo, vida amorosa, familiar o vida académica, no tiene por qué haber un problema. Después también, cuando hay problemas académicos, hay que ver por qué. O sea, hay muchas veces que los problemas académicos son derivados de que la academia no está funcionando bien, no de que el estudiante esté funcionando mal, sino que cuando la academia no funciona mal, necesariamente el estudiante funciona mal. Claro. ¿Y estas indicaciones o estas premisas, esta guía, se puede consultar en algún sitio? Sí, mi tesis doctoral está disponible en el TEDx. Si buscáis... Explícanos un poco de qué va tu tesis doctoral y el libro que supongo que surgió de la investigación de... Sí. Si quieres, también puedes explicar un poco el grupo de investigación de Blanquerna, que algunos no lo conocerán y a lo mejor también es interesante. Sí, es un grupo que se llama Condesa, la abreviación es horrible, que es Grupo en Investigación en Conductas Desadaptativas. Y allí inicié la parte de la línea de investigación en digital. Y la inicié con videojuegos, después se ha expandido a redes sociales, móvil e internet en general. Y la investigación que empecé en videojuegos era empezó siendo sobre adicción a MMOs, porque era la vía por un principio pragmático, era la vía para poder publicar en aquel momento. Y a partir de la segunda publicación, esa línea de investigación, esa tesis tiene 5 publicaciones, a partir de la segunda se fue expandiendo de miras. Empezó con adicción, después abarcamos más allá de MMOs y después abarcamos más allá de adicción, outcomes positivos. Y a raíz de esta investigación y de que a través de la clínica pues también me fui especializando bastante en trastornos asociados con temas de digital, en Starte Magazine Books me ofrecieron la posibilidad de hacer una versión más divulgativa y más amena que no la tesis, para todo lo que había aprendido, pues poder publicarlo. Y el libro se llama Nuestros hijos y sus videojuegos, que no me gusta demasiado el título, pero bueno, esto ya son cosas de marketing y de los editores que saben mucho más que yo. Más que nada porque estaba dirigido para padres, pero yo creo que es un libro que es ameno para cualquiera que se quiera interesar por el mundo del videojuego desde un punto de vista de la salud. Y nada, aún se puede comprar, está por ahí en Amazon, Alibri y estas librerías. Ahora mismo, aquí siempre en el servidor, cuando hacemos entrevistas, tenemos una pequeña legión de alumnos y de oyentes que cada cosa que vas diciendo la van buscando por internet y van alimentando el canal de clase. Y seguro que ahora mismo encontrará alguien el libro y lo pondrá. Esta editorial ha sacado ahora mismo otro libro interesante, ¿no? Un libro sobre el videojuego, que ha tenido un poco de revuelo. O sea, ¿qué opinión tienes de esta editorial? Bueno, ¿qué pregunta te iba a hacer ahora? ¿Qué opinión tienes de esta editorial si has editado un libro? yo estoy muy contento. Creo que la editorial, más allá de que al final Mark Royan ha publicado ahora un libro y es evidente que Mark Royan pues, tiene cierto renombre y es fácil que venda, pero antes del libro de Mark Royan tienen muchos libros interesantes. Tienen uno de Dark Souls que es... No recuerdo cómo se llama, algo de las almas oscuras o algo así, y está muy bien. Tienen uno, pues, compendio de todos los videojuegos de Dragon Ball, otro que es de los juegos de Sherlock Holmes. Es decir, que es una editorial interesante. Hay pocas editoriales dedicadas a videojuegos dentro de lo que es sector español, y creo que, bueno, hay que cuidarlas. O sea, que si tenéis oportunidad, yo os insto a que compréis los libros, más allá de que sea el mío o no, pero comprar los libros de las editoriales porque hay que cuidarlas, son pequeñitas y tienen que subsistir. Hombre, el tuyo, empezar por el tuyo perfectamente, ¿no? Bueno, en fin. Muy bien, fantástico. Entonces, tenemos un perfil
entre académico y profesional, pero un perfil académico bastante potente, bastante... Sí, intento seguir ligado a la academia, no publico tanto, pero sí que al menos un artículo cada 6 meses, o ahora con COVID ha sido un poco más complicado, pero un artículo cada 6 meses o así sí que intento participar y publicar. Bien, fantástico. Bueno, nos has explicado cómo fue tu primer paso en el mundo del videojuego, ¿no? Y es interesantísimo este perfil, este doble perfil, iba a decir, pero triple perfil, o vete a saber cuántos. Artista, psicólogo, game designer, ¿no? Un poco moviéndote entre estas tres ramas, ¿no? Del mundo del diseño de videojuegos. Entonces, empezaste en esta startup, pero después, más adelante, ¿nos puedes hablar un poco de tu recorrido laboral dentro del mundo del videojuego? Después de esta startup, ¿qué es lo que vino? Y pues, si quieres lo vamos enlazando hasta que lleguemos, o no sé si es muy directo o no, hasta que lleguemos a THQ Nordic. ¿Y cómo fue? ¿Cómo entraste a trabajar en THQ Nordic? Nos lo explicas al final, ¿no? ¿Cómo es este recorrido desde esta startup hasta THQ Nordic? Vale, pues empezamos con esta startup que era Betriple, que aún sigue teniendo actividad. Allí hacíamos... Estaba muy chulo, porque yo siempre he creído que los videojuegos, y los alumnos que me han tenido saben que soy súper acérrimo, los videojuegos tienen un potencial brutal para cambiar la sociedad. Y creo que en Serious Gaming se está haciendo muy poco y se está haciendo mal. Y lo que poco que se hace bien, creo que no tiene el bombo que debería tener. Entonces, en su momento estaba súper ilusionado, pero era una startup en educación y educación es un yermo, es súper complicado. Las ventanas de venta pues son en unas épocas restringidas cada año, además eran infantil, que está todo súper poco reglado. Entonces, bueno, es un mercado complicado, pero yo también insto a los alumnos y a la gente que sale ahora de universidades que les eche un ojo, porque yo creo que en Serious Games se puede hacer muchas cosas interesantes. Al margen de esto, la startup se dedicaba a hacer juegos para infantil con interfaz natural de usuario. Cogimos un Kinect y retocamos todo el framework que tenía por dentro para que le conociese esqueletos pequeñitos, porque eran niños de 3-4 años, y hacíamos pues proyectos educativos allí dentro. Entonces estuve allí 2 años, pues en el momento en que se cerró un poco el producto, al final el ciclo de producción tampoco tenía demasiado sentido mantener ciertos roles, y yo era uno de esos roles, y entonces, bueno, pues nuestra relación llegó hasta ese punto, y entonces salté a Kerat Games. Kerat Games era la empresa de desarrollo que había creado Gerard Piqué en su día, se dedicaba a juego mobile. Bueno, empezó con un juego social en Facebook, empezó con Golden Manager, y después saltó a juego mobile cuando el juego social trascendió Facebook. Y se dedicaba a hacer solo juegos de fútbol, que en mi particular opinión creo que era un error, porque creo que allí había un equipazo espectacular, y Golden Manager fue un juego de mucho éxito. Después se sacaron un par de juegos más para mercado latino que funcionaron muy bien, y con la tirada que tenía Gerard, que hacía un tweet y bueno, claro, así no nos gastábamos un duro en marketing, que así, claro. Es que era facilísimo. Y creo que si se hubiese trascendido el fútbol, se hubiesen podido hacer muchas cosas. Allí estuve 2 años y medio, hablo de memoria, 2 años y medio. Empecé como junior, game designer, y acabé como senior y product owner. Y llevaba allí un proyecto, había trabajado en Golden Manager había hecho mucho de user research y analítica también. Y al final hicimos un proyectito pequeño porque empezó a surgir Unity, entonces hicimos un equipo pequeño para empezar a rodar el Unity. Se lo manejé ya yo, y fue más o menos bien, que era uno de los proyectos pequeños que se lanzó en América Latina. Y después iniciamos Soccer Kings, que se acabaría convirtiendo en la Liga Top Cars ya en otra empresa, que era un collectible gacha game de fútbol. La intención era que fuese con la licencia de FIFA Pro, acabó siendo con la licencia de la Liga. Lo que ocurrió a los 2 años y medio es que Gerard Piqué quiso pivotar la actividad de la empresa hacia eventos, y en realidad de la antigua Kerat Games surgió eFootball Pro, que son los que ahora llevan toda la parte de competitivo de Pro Evolution Soccer. Es más, sí, Pro Evolution Soccer ahora se denomina PES eFootball Pro o algo así, creo que lo incluye dentro del propio nombre. El caso es que los que teníamos ADN de videojuegos y de desarrollo allí, pues no nos atraía demasiado la idea,
Ya. Y al final lo que hicimos fue emprender una nueva startup con varios miembros de allí y nos llevamos la IP, la compramos, la IP del juego de fútbol que estábamos haciendo, de Soccer Kings, que se acabó llamando la Liga Top Girls. La venture que salió de allí es de Bridge Studios, que hoy en día aún sigue teniendo actividad. Uh-huh. Y la idea de Bridge Studios era iniciar con este proyecto, con la Liga Top Cards, que salió al mercado hace 1 año y medio, si no me equivoco. Pero ir vehiculizando poco a poco hacia desarrollo en desktop, PC y consola. Yo creo que en The Bridge Studios he vivido el momento más pleno a nivel profesional porque actuaba como lead designer y entonces tuve que picotear de todo, además siendo startup, pues desde analítica hasta gestión de equipo, todo lo que son herramientas como Jira y Confluence y la personalización de los tableros o de la analítica dentro de lo que es la gestión del equipo. Y después todo el manejo del diseño de 3 proyectos y los proyectos que salían para terceros de outsourcing. O sea que realmente a nivel de producción yo creo que fue el momento en el que he estado en el top, en el 100% de lo que yo era capaz. De momento. De momento. Lo que ocurrió en aquel momento es que justo en el momento en el que iniciamos esta venture yo tuve un hijo, se me sumó todo, fueron 2 años y medio, 2 años y 9 meses creo, muy duros a nivel de esfuerzo, porque además es una startup, llevaba ya muchos años en startup y las startups son una montaña rusa espectacular, es decir, yo les recomiendo a todo el mundo que viva el entorno startup, pero que todo el mundo también sea consciente de que quema y de que es duro. Y entonces, bueno, junto con coronavirus, el lockdown, problemas que hubo a nivel de relaciones con empresas con las que estábamos asociados, etcétera, etcétera, se hizo un poco duro y en un momento dado emocionalmente yo ya no podía más. Yo soy muy transparente para estas cosas, así que tampoco me importa. Y entonces fue cuando dije, bueno, hasta aquí ya quiero algo que sea un poquito más estable, que emocionalmente yo me pueda cargar, que pueda vivir tranquilo, que me dedique únicamente al diseño. Y surgió la oportunidad de entrar en THQ Nordic. Había una oferta, conocía a varias gente dentro del estudio. Era gente con la que ya había trabajado antes. Y hay gente mega pepina en ese estudio, es decir, empezando por Javi, que lo tendréis por aquí, pero es que pasando por Dani, Elena, Rafa, un montón de gente allí que es espectacular. Y entonces dije, bueno, ¿es THQ o me tomo un año sabático porque no podía más emocionalmente? Y entonces hice el proceso de selección, fue bien y entré en agosto del año pasado. Y entonces desde agosto del año pasado hasta ahora pues he estado en THQ, la verdad es que súper bien, con un proyectazo que es enorme, hablaremos después, y con un equipo humano espectacular. Genial, muy bien. Hay una cosa que siempre preguntamos recurrentemente aquí en las entrevistas a nuestros a los game designers o level designers o los entrevistados. Lo que pasa es que en tu caso no sé si procede. Generalmente para entrar a trabajar en un estudio de estos, yo también soy muy transparente, ¿eh? Y además no soy un entrevistador profesional, simplemente pues intento llevar una charla contigo y ya está. Así que si te pregunto algo que no consideras que proceda, pues no lo contestes y punto. Pero siempre preguntamos en este tipo de trabajos, en estos estudios grandes donde muchos de ellos trabajan, hay pruebas de acceso, ¿no? Hay una serie de tests o hay una serie de... se aseguran un poco que el perfil pues encaje correctamente con la cultura del estudio, ¿no? ¿Tú tuviste que hacer algún tipo de test de o algún tipo de pruebas como los que suelen ser habituales o ya con un perfil tan más senior pues ya igual no te hizo falta? No, yo en todos los sitios en los que he aplicado he tenido que hacer una prueba técnica siempre y en THQ no fue distinto.
Y es más, creo que es interesante hacer pruebas técnicas. Yo a la gente, sobre todo cuando se es joven, recomiendo mucho, incluso aunque estés bien, es en el puesto de trabajo en el que estás, que picotees sobre todo para aprender, porque yo creo que de las pruebas técnicas se puede aprender un montón sobre sobre qué está trabajando los estudios, pero sobre todo qué formas de trabajar tienen, porque las pruebas técnicas son simulacros de trabajo dentro de esa empresa. Entonces, aunque tú no vayas a cambiar y aunque tengas claro que no vas... Llegar hasta el punto en el que tengas acceso a la prueba técnica para verla o incluso hacerla si sabes que te van a dar feedback, que eso yo creo que está mal, porque muchas veces no dan feedback las empresas, pero bueno, es una herramienta de aprendizaje y sobre todo cuando seas junior o mid, yo creo que está súper bien. Pero en THQ sí que, como mínimo yo sí que tuve que hacer prueba técnica. Bueno, como lo has hecho muy recientemente, según nos comentas, no te voy a pedir que nos expliques de qué va, porque eso sería un poco... No podría. Pero sí, a lo mejor puedes dar algún consejo, porque ahora mismo, todavía no lo he mirado hoy, pero creo que somos 800 o 900 ya en el canal. Y hay un montón de ellos que son alumnos, el 80% o más son alumnos de diferentes grados. Seguro que les interesan mucho este tipo de detalles, ¿no? No de la prueba concreta, pero algún consejo que tengas para superar este tipo de pruebas. Sí, yo lo que insto a todo el mundo que se enfrenta a una prueba técnica, al proceso de entrevistas en general, es ir tranquilo en la medida de lo posible, pero ir tranquilo y ir tranquilo también es saber frenar la lengua o saber frenar la mano si estás en la prueba técnica. Es decir, antes de responder o antes de abrir la boca o antes de coger y poner delante del ordenador para hacer la prueba técnica, estructuraos la cabeza, estructuraos qué es lo que realmente os están preguntando y lo que podéis aportar a esa pregunta o esa cuestión. En cuanto a la prueba técnica en concreto, yo he visto muchas veces, porque además en The Bridge Studios hacíamos selección de personal y yo me tenía que ocupar muchas veces pues, de la selección de diseñadores y tenía que preparar pruebas técnicas y revisar pruebas técnicas. Muchas veces me he encontrado a gente que hace la prueba técnica y no hace una mala prueba técnica, pero no es la prueba técnica que yo he pedido. Porque no sé si es que van nerviosos o qué y les llega, como suelen haber unos deadlines para entregarlas, pues les llega y se ponen a pico y pala sin pararse a pensar. Entonces yo siempre lo que insto es estructuraros la cabeza, dedicar la primera jornada a pensar bien qué es lo que vais a hacer y cómo lo vais a hacer, y si incluso necesitaseis más tiempo. Yo nunca me he encontrado en una situación en la que yo le diga al señor o señora con el que estoy haciendo la práctica, oye, mira, tengo dificultades a nivel vital y no puedo hacerlo en este span de tiempo. Podemos concertar otra fecha y ganar el tiempo que sea necesario, pero no hagáis las cosas por hacerlas y no contestéis por contestar tampoco dentro de lo que es una entrevista. Bien, supongo que entre recomendarles que no tengan miedo y que empiecen a aplicar, ¿no? Y que prueben eso, la experiencia y que hagan las cosas con un poco de cabeza, supongo que son dos buenos consejos que todos recibirán. Gracias. Bueno, pues yo creo que te conocemos ya un poco mejor, Héctor, que todo el mundo tenía ganas de conocerte. Tengo que decirte, y antes te lo he comentado en Petit Comité, pero ahora lo digo aquí delante de todos, que teníamos muchas ganas de traer a Héctor. Hacía tiempo ya que rondaba el nombre en el canal de moderadores y finalmente pues ha cuadrado y por eso estoy también particularmente contento. Ahora que te conocemos un poco mejor a ti, también nos gustaría conocer un poco mejor el estudio que representas, THQ Nordic. Nos gustaría saber pues, qué tipo de juegos hace THQ, ¿no? No sé hasta qué punto puedes hablar del proyecto que estés trabajando ahora o a grandes rasgos. Piensa que no te lo hemos dicho al principio, pero bueno, esto sí que lo hemos dicho, se graba, pero no se publicará hasta que no lo hayas revisado. Te enviaremos primero el audio. Esta parte seguramente pues, se cortará, ¿no? Lo que estoy diciendo ahora. Hasta que no lo hayas revisado, por lo tanto, explícanos lo que puedas, pero no tengas miedo tampoco. O bueno, o no sé, si ves que hay algún proyecto interesante, algún tipo de laboratorio, como tienen otros estudios donde se van investigando, ¿no? Ideas, direcciones, líneas editoriales o líneas de publicación. No sé, es que nos puedes explicar de THQ Nordic. Estás allí, ¿no? Incluso serán más impresiones que otra cosa, ¿no? Pero queremos conocer mejor a THQ Nordic. Bueno, os puedo contar relativamente, es decir, hay un NDA, es bastante claro lo que se puede, lo que no se puede decir. Yo llevo relativamente poco dentro del estudio. Entonces, yo lo que os puedo decir es que THQ Nordic Barcelona es un estudio relativamente joven, bastante joven, y que nace para hacer, de momento, en un principio, el remake de Gothic 1.
que creo que por el canal están pasando los enlaces. Entonces, antes de que yo entrase ya existía como tal un equipo de creación y este equipo de creación hizo un playable teaser de Gothic que sirvió para hacer greenlight del proyecto y entonces con ese greenlight del proyecto pues se erige ese estudio. Y entonces hasta ahí puedo leer, tampoco estoy tan conectado con lo que pueda ser la central o en Austria o los otros estudios. Al final mi día a día es el del diseño de sistemas dentro de lo que es el proyecto en el que estoy ahora. Vale. No, si no puedes responder, lo dices, ¿pero estás trabajando en el remake o en un proyecto nuevo que no es el remake del Gothic? En el remake del Gothic estoy trabajando. Vale, perfecto. Y dices que la central de THQ Nordic, para aquellos que no lo sepan, está en Austria. Sí, en principio creo que sí. De acuerdo. Muy bien. Otra pregunta sería si THQ Nordic, ¿no? Que yo creo que en el futuro, como vamos a entrevistar a Javi también, ¿no? Pues a lo mejor ampliará un poco más el espectro, ¿no? de conocimientos sobre el estudio. Pero ya que te tenemos, pues preguntamos, ¿eh? Y con esto finalizo un poco el tema de THQ Nordic. ¿Tiene, como te he preguntado, este tipo de departamentos donde se investigan nuevas ideas, donde este tipo de laboratorios, donde grupos pequeños de un game designer, un programador y un artista intentan tirar hacia adelante ideas? ¿O ya se ha instalado, dirías, en la producción de juegos pues, de cierto calado, como podría ser el remake de Gothic o otros? A ver, yo no puedo hablar por el estudio en general, es decir, la macroempresa, porque realmente lo desconozco. Hasta donde yo sé, y si vemos el histórico de THQ Nordic Barcelona, empieza con un equipo pequeño que hace ese playable teaser. O sea que, en cierta manera, es algo experimental con lo que se consigue el green light del proyecto. Y entiendo que, sin saberlo, quiero decir, no hablo de THQ Nordic, hablo de las empresas grandes en general. Entiendo que es una buena praxis para estas empresas el hecho de prototipar y intentar hacer verticales más o menos útiles sobre ideas para ver cuáles de aquellas calan y cuáles de aquellas se pueden acabar en una producción, full-fledged production, ¿no? Con todo lo que se conlleva. Muy bien, bien, bien. No, es que quería que quedase una imagen, ¿no? O una fotografía sobre si THQ había trascendido ese punto, ¿no? En el que, como por ejemplo otros estudios acaban pues desarrollando una docena de juegos al año, pero solo acaban publicando uno y cancelando los otros, ¿no? Pero si piensas en THQ, en realidad la madre de THQ es Embracer Group, que es gigantesca. Si no es uno de los lobbies de videojuegos más grandes del mundo ahora mismo, está entre los 5 más grandes, seguro. Entonces, yo creo que es entre todos los estudios que tienen allí, creo que seguramente se producen este tipo de actividades de I+D de las que después nacen proyectos. Perfecto. Esto es interesante también. Es algo que vale la pena conocer y que da también proyección al estudio porque sabes que tiene cierto tamaño, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco, si te parece, del rol específico de un senior game designer o de un game designer en general. Ya entiendo que a lo mejor algunas cosas de THQ, pues es lo que vamos diciendo, ¿no? Están bajo NDA, pero a lo mejor nos puedes hablar de cómo lo hacías en otros estudios, siempre y cuando puedas, ¿no? Nos gustaría saber, tú como game designer, ¿usas alguna metodología o algún tipo de framework, ¿no? Estos frameworks tan conocidos como la MDA, Ocean o como GNS, etcétera, etcétera, o lo haces de una forma más personal, orgánica? Bueno, estando en un estudio me imagino que te tienes que incorporar dentro de un determinado workflow y tal. Pero históricamente, a lo largo de tu trayectoria, ¿has usado este tipo de metodologías, de frameworks? ¿Cómo es una semana de curro para Héctor Fuster? ¿Cómo empieza el lunes y cómo acaba un viernes? Ahora mismo tengo bastante libertad para cómo ataco la tarea que tengo por delante. Es decir, en el equipo de diseño, Javi, ya hablaréis con él, pero suele vehiculizar bastante lo que es la distribución de tareas. Y a mí me llega pues como un mandato, ¿no? Hay que atacar un sistema específico, hay que atacar alguna mecánica concreta.
y dentro de lo que es esa mecánica, las restricciones que vengan impuestas desde los vision holders del proyecto, sí que ahora mismo tengo bastante libertad en cuanto a metodologías, mientras la documentación y el subproducto que salga de todo ese esfuerzo sea inteligible y tenga sentido dentro de lo que es la producción global. Ajá. Si nos remontásemos, y ahora explicaré esa metodología, pero creo que es interesante remontarme a cómo he ido evolucionando yo, porque creo que puede también dar un poco de perspectiva. Si nos remontamos a cuando yo empecé como Junior Game Designer en Kerat, yo empecé utilizando una metodología que me ha ido muy bien siempre para estructurarme la cabeza, que son los Game Atoms de Daniel Cook, que no sé si os sonará a alguien. Daniel Cook para mí es uno de los mejores diseñadores que hay en el mundo y uno de los mejores divulgadores sobre diseño que hay en el mundo. Si podéis buscarlo, Daniel Cook participa en su blog que se llama Lost Garden, si no me equivoco, y después participa en Project Horseshoe, que es como un workshop de diseño que se hace cada año en Texas. Y como divulgador es una bestia este hombre. Entonces, el Project Horsehook tiene una base de datos de artículos interesantísima y súper rara, ¿no? Porque es como, ¿qué es esto? Sí, es súper ecléctico y además me gusta mucho porque utilizan mucho psicología y papers científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé basándome mucho en lo que hacía este hombre, porque además yo creo que un problema que tiene la disciplina de diseño en diseño de videojuegos es que hay como muy poco cuerpo teórico sólido, ¿no? Así tú vas a arquitectura o te vas a ingeniería industrial o te vas a otros tipos de diseños, sí que existe como un cuerpo teórico base que todo el mundo conoce y a partir de ahí existen las distintas ramas o ya las pajas mentales que cada uno se haga, ¿no? Pero en diseño de videojuegos sí que ese core fuerte es difícil de encontrar o tienes que saber buscarlo, no es como Vox Populi o no sales de la carrera teniéndolo claro. Y entonces en un momento dado yo me apoyé en este autor. Los Game Atoms yo creo que son muy útiles porque desde un punto de vista de la psicología son mucho de psicología del aprendizaje y psicología constructiva. Es decir, plantea toda mecánica o todo sistema desde el punto de vista de una acción va asociada a un aprendizaje, ese aprendizaje tiene unos requerimientos previos y habilita nuevos aprendizajes. Entonces vas creando unos diagramas de flujo de las interacciones que al final son aprendizajes. Empecé con esto, me fue muy útil, lo trascendí o lo acabé mergeando con lo que es un flowchart clásico. Uh-huh. Y después, conforme me fui metiendo en analítica y en user research y compaginándolo con el doctorado, me metí mucho en lo que es Rational Design, que nace de Rational Level Design en Ubisoft con el Rayman, pero después ha ido exportando a lo que es también diseño de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Somos muy fans de esta metodología también aquí en el servidor. Sí, yo como vengo también de una rama muy científica y muy académica, me es muy útil porque además yo hago mucho uso de Excel, intento prototipar todo en Excel porque si me lo aguanta Excel, me lo aguanta todo. Es decir, y al final debería ser capaz de abstraer. Hay sistemas que son demasiado complejos como para abstraerlos o no tiene sentido abstraerlos en Excel por el grado de esfuerzo que requeriría. Pero en principio de lo que estamos hablando son de computaciones, es decir, si todo sistema debería ser capaz de sustentarse en Excel. Si no eres capaz de desgranar, de construir y separar parámetros y operaciones en celdas, entonces no tienes claro el sistema. Es un gran axioma que acabo es mi opinión, ¿eh? Yo me he quedado en el si me lo aguanta Excel, me lo aguanta todo. Frase de camiseta. Está bien que lo digas por eso, porque en los diferentes grados intentamos enseñar Excel y es de aquellas cosas que cuestan, que son un poco complicadas por parte del alumno de recibir. Fijaos que un auténtico experto como Héctor os está diciendo: Excelmancers, os tenéis que convertir, si queréis ser buenos game designers, tenéis que abrazar el Excelmancing. Perdona, la interrupción, continúa. No, estoy totalmente de acuerdo. Y es más, es que, por ejemplo, cuando estaba trabajando en un shooter en The Breach Studios, durante la preproducción, que no había nada porque estaban trabajando en el engine y toda la parte de networking, yo tenía prototipados todo el sistema de shooting, todo el sistema de hit scan en un Excel y tenía, pues al final, el output era un gráfico
con un eje de coordenadas, me salía el punto central, que se supone que era el punto de aim, y me pintaba todos los disparos, y yo podía elegir pues si disparaba una ráfaga de 100 tiros o disparaba una ráfaga perdón, de 100 no, pero una ráfaga de 10 tiros o de 3, y lo hacía agachado o de pie, y me hacía todos los cálculos el Excel, y aquello después me servía de baseline para testear que el sistema implementado dentro del engine funcionase como tenía que funcionar, porque yo sabía que en Excel todos los cálculos los había hecho yo y funcionaban como tenían que funcionar. Claro, es que parece un poco Rayman, ¿no? Pero es que es así, los videojuegos al final, o una gran parte del diseño de videojuegos son números, es manejar los números, aprender a manejar los números, vamos. Y Excel, como al mismo tiempo es tan obtuso, te obliga a que todo elemento que utilices dentro de la fórmula debería estar abstraído a una celda en la que tú puedas retocarlo. O sea, no puede haber un número dentro de una fórmula que esté hardcodeado. Entonces, cuando tú estás haciendo el esfuerzo de extraer todos estos números a celdas de configuración, tú sabes que todos esos números que tienes ahí en celdas de configuración, yo siempre me las pinto de amarillo, todos esos números son parámetros que los programadores van a tener que implementar y que son los datos que a mí me permiten balancear el juego. Expuesto. Entonces, pasando por Rational Design, acabé en esta metodología en la que y es como ataco yo ahora mismo el diseño, e intento buscar referencias de todo lo que hay en el mercado, de top performers y de no tan top performers, porque hay juegos que son objetivamente fracasos, pero tienen cosas buenas. Busco aquello que me parece interesante como baseline y a partir de ahí intento deconstruirlo en lo que son diagramas de relación de entidades, que es un método de UML. Esos diagramas de relación de entidades me funcionan porque como yo soy muy data driven, son diagramas que sirven para relacionar datos. Y entonces, en función de esos diagramas de relación de entidades, empiezo a modelar, me hago mis anotaciones en papel y mis cositas, y mis diagramas Warlufos en una libreta. Y con esta idea más o menos incipiente empiezo a modelar en Excel. Y Excel es el que me ayuda a acabar de ver pues, qué parámetros me pueden faltar, qué operaciones serían necesarias, qué entidades no están relacionadas y deberían estar relacionadas, porque si no, pues cierta curva, cierta función se me va. Y con todo esto cerrado, dejo el Excel bonito. El Excel es en sí mismo también una herramienta de documentación, es decir, yo documento todos los parámetros, el funcionamiento, los flowcharts, etcétera, etcétera, en Confluence, pero aparte siempre tengo un Excel que debería ser un correlato 1 a 1 a toda esa documentación. Y el Excel acaba siendo casi como el primer prototipo. Entiendo. Prototipando en Excel, sí, no es la primera vez, ¿eh? O sea, lo comprendo perfectamente. El otro día hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad de introducir un poco más de docencia en lo que ya podemos llamar el despliegue del juego, ¿no? El despliegue inicial del juego, este diseño inicial en cuanto a los números iniciales, ¿no? Los primeros números. Bien, entonces, si hacemos recopilación, actualmente usas metodologías relacionadas con los Game Atoms, que se inician en estos estudios de Daniel Cook, si no recuerdo mal. Pero también hayas pasado, ¿no? por Rational Design. Son dos metodologías que podrías aconsejar a nuestros oyentes que echasen un vistazo, que estudiasen y les podrían ir bien, ¿es cierto? Sí, y después, como también parto de una premisa, y si trabajas con Excel tienes que tragarte esta premisa, yo creo, por el camino, que todo sistema al final es un sistema económico, aunque no trabajes con monedas, ¿no? Pero, por ejemplo, con el shooter, si contamos que el recoil pues son ciertas unidades que se mueve el arma, esas unidades, ese número es una moneda de cambio. Pierdo capacidad para apuntar a medida que aumento la ráfaga y aumento las posibilidades de realizar daño. Entonces, si ves todo sistema como un sistema económico, creo que también es muy interesante que estudiemos o que tengamos en mente todo lo que son behavioral economics, que es al final hablan sobre cómo los usuarios toman decisiones en función de la utility que le ven a cierta interacción o a cierto objeto. Bien, se está convirtiendo en un poco Matrix, por eso, ¿no? La approach al game design que nos estás planteando. He de decir que al menos yo estoy cercano a la perplejidad, ¿no? Con el nivel de profundidad que nos estás explicando
las metodologías y los frameworks que utilizas, ¿no? Porque normalmente hacemos estas preguntas, pero en muchos casos son algo mucho más intuitivo o mucho más, pero en tu caso es muy parametrizado, muy claro, lo has tenido muy claro desde el principio, ¿no? E incluso llega a la similitud casi con teoría del juego, ¿no? De conceptos económicos aplicables, ¿no? A diferentes estamentos sociales no sé. Sí, yo creo que una de las deformaciones profesionales que he tenido es como he trabajado mucho en móvil y he trabajado mucho en startup, donde el riesgo se tenía que minimizar porque ya había stakeholders que lo exigían. Uh-huh. Nos han obligado siempre a ser muy data-driven para poder sacar datos, experimentar y testear. Y esa deformación, que en un principio venía de la analítica, ha acabado de alguna manera haciendo cascada al inicio del proceso. Y es más, muchos de los prototipos de Excel levantan mucha de la analítica que después pues, se tendrá que implementar y de la telemetría que se tendrá que implementar pues, para poder traquear que todo está funcionando como debería. Ahí me gustaría llegar, porque nos estás planteando un despliegue inicial, un diseño inicial, un prototipado inicial, pero luego todos sabemos que el videojuego también se está convirtiendo en un servicio, ¿no? O en un producto de larga duración, o se busca eso, y tenemos conceptos interesantes e importantes como LiveOps, y no sabemos muy bien si, por ejemplo, te ha tocado mantener algún juego después de haberse publicado y igual que nos has explicado metodologías y trucos y cosas que queremos que nos irían bien conocer para desarrollar los juegos o para diseñarlos, ¿no? ¿Tienes algún otro consejo para esta fase posterior, ¿no? De la postproducción del juego, la postpublicación del juego, que se convierte en esto que llamamos LiveOps? Sí, yo he tenido que hacer LiveOps de Golden Manager, que telita, porque tenían 25 millones de usuarios en su día. Y bueno, de la mayoría de proyectos en los que he trabajado se ha tenido que hacer LiveOps. Pero más allá de LiveOps, la telemetría es importante en cualquier punto del desarrollo. Porque poner a un usuario delante de tu juego es muy caro y hay que sacarle el máximo provecho posible. Entonces, cuando no tienes al usuario delante dentro de un playtest, y por lo tanto está en su casa jugando y no tienes acceso directo a la observación empírica de cómo está jugando, tienes que tener telemetría aunque no vayas a hacer un servicio de tu juego, porque todos esos aprendizajes tienen que informar a la empresa sobre cómo mejorar sus procesos de producción en el futuro. Entonces, creo que hoy en día no añadir elementos de telemetría en un proyecto es un coste de oportunidad tremendo, incluso si es un equipo pequeño. Ahora es muy barato añadir telemetría. Entonces, creo que todo el mundo debería, y sobre todo diseñadores también, creo que es interesante que se informen un poco sobre cómo funcionan todo lo que es telemetría y analítica y análisis de datos. Muy bien. Sí, el Game Economist, el game designer especializado casi exclusivamente en economía. Tuvimos por aquí también a un par de perfiles interesantísimos en este sentido, incluso que han venido a veces a la universidad a dar clases magistrales, ¿no? De estos temas tan concretos. Mira, aprovechando y después de que nos hayas explicado cosas tan interesantes sobre game design, también nos gustaría saber un poco, conocer un poco más al lector profesor de Enti. ¿Cómo te surgió esta oportunidad? Y obviamente yo estoy seguro que lo tienes que disfrutar, porque cualquier persona que tiene un cierto perfil académico luego disfruta de una proyección docente, ¿no? Pero me gustaría saber un poco cómo te surgió y cómo lo compaginas, ¿no? Con tu trabajo en THQ, porque a veces cuesta un poco, o algunos estudios pues te lo ponen un poco más difícil, ¿no? Pero en tu caso parece que no. No, la verdad es que en THQ me lo han puesto muy fácil para poder compaginarlo. Al final compaginarlo depende de mí, quiero decir, yo le tengo que echar más horas a la jornada laboral si incluimos la parte académica como jornada laboral, pero tampoco me han puesto impedimentos para flexibilizar el horario y que yo pueda pues embeber esas horas dentro de lo que es mi semana. En otros estudios sí que he tenido problemas y me he tenido que pelear y eso, bueno, ya entra parte de las negociaciones de cuando entras o cuando haces una relación contractual. En su día las clases surgieron de realizar el máster en Ingeniería Multimedia. Uno de los directores de aquel máster, que es Óscar García Pañella, inició el grado de videojuegos de ENTI y establecí muy buena relación con él. Además, yo ya estaba con el doctorado bastante avanzado, ya tenía tres o cuatro artículos publicados.
Y ellos tenían muy claro que querían una asignatura de psicología sobre videojuegos en ENTI. Y entonces, bueno, fue casi como el matching, la sincronización perfecta. Y en aquel momento empecé. Empecé con Introducción a la Psicología, que la hago en primero, y poco a poco me han ido dando más responsabilidades con TFGs, proyectos en segundo, que hago algunas clases. Y después la otra asignatura que me gusta mucho, que es la de Game User Research, que la hago en cuarto, y es toda la parte esta más del diseño con una mentalidad más analítica o más de datos. Perfecto. Muy bien, pues como veis, en ENTI además dando varias asignaturas y a la vez trabajando. Oye, ¿qué edad tiene tu hijo o tu hija? Pues no sé. 3 añitos. 3 añitos. Bueno, 3 años hace mañana. Mañana, precisamente. Pues mira, te felicitamos. Pues no te queda nada. Sí, ya lo sé. No te queda nada y lo que has pasado ya, también, pero bueno. Muy bien. Si tenéis que hacer muchas cosas, hacerlas antes de tener hijos. Es decir, todo aquello que le quiera mucha energía, hacerlo antes de tener hijos. Recomendación. Claro, eso es grandísima, por supuesto. Muy bien. De todas formas, son un montón de horas, ¿no? Dando clase para luego recuperarlas en el estudio, no sé. Sí, yo creo que esto se tendrá que cortar. La ventaja que tengo este año es el año que he tenido, el año pasado fue el año que tuve más horas y creo que tuve cierta sincronicidad que coincidió con el lockdown, con el confinamiento. Y el hecho de no tener que hacer desplazamientos me ayudó mucho. Este año, como han bajado matrículas en general, en todos lados han bajado matrículas, pues tampoco tengo tantas horas. Pero sí que ya tengo 34 años, estoy empezando a notarme más viejo de lo que debería notarme. Entonces, que en algún momento se tendrá que cortar. Bien, yo me siento así desde que tenía 20, creo. Oye, una cosa que me gustaría preguntarte... En esta asignatura, digamos que es como la asignatura bandera de Héctor Fuster, ¿no? La psicología del jugador, ¿no? ¿Qué se puede esperar un alumno que todavía no haya entrado? Porque también hay mucha gente aquí en el servidor que todavía está mirando un poco hacia dónde, qué grado puede hacer o, bueno, hacia dónde puede tirar, ¿no? ¿Qué podemos esperar de una asignatura como psicología del jugador o del topic, de la categoría, del término psicología del jugador, ¿no? Y si puedes, a la vez que me respondes, recomendarnos algún libro de psicología del jugador o de psicología del juego que tú consideres que sea relevante, y te voy a pedir un esfuerzo doble porque te voy a decir, ves allá, si puedes ir un poco más allá de Celia Hoden, que la conocemos muy bien ya. Sí, pues me gustaría saber un poco, ¿no? ¿Qué esperamos de esa asignatura y qué recomendación de lectura? Porque aquí en el servidor nos gustan mucho los libros y los recomendamos a tutiplén, ¿de acuerdo? ¿Qué nos podrías decir? Vale, bueno, la asignatura, lo que intento hacer es hablar de diseño de juegos sin hablar de diseño de juegos. Es decir, como sé que los alumnos van a tener varias asignaturas de diseño de juegos, precisamente lo que intento es no pisar nada de lo que venga después y procuro no utilizar nada del lenguaje de diseño de juegos, porque al final mi asignatura es Introducción a la Psicología. Pero sin embargo, sí que hay una cosa que es muy clara, que es que hay muchos elementos del diseño de juegos que son heredados directamente de la psicología. Todo lo que es, por ejemplo, sistemas de recompensa es condicionamiento clásico y operante. Entonces, pues, condicionamiento clásico y operante dentro de lo que es el embrio del aprendizaje, pues empezamos con eso. Después saltamos a aprendizaje cognitivo y constructivo. Entonces tenemos Jean Piaget, Vygotsky, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso al final se traduce meridianamente a lo que hablábamos antes de Game Atoms o Rational Design. Después saltamos a motivaciones y tenemos cosas como la Self-Determination Theory y la teoría de incentivos. La Self-Determination Theory es algo que se ha importado directamente a videojuegos. Mira, el trágicamente famoso sistema Nemesis, recientemente, porque lo han patentado, sí. Que me parece aberrante. Todo ese sistema nace de la Self-Determination Theory. Y la Self-Determination Theory es una teoría pues, con 40 años de bagaje académico dentro de lo que es la psicología. Entonces, intento coger todas estas teorías que de alguna manera han permeado al diseño de juegos, las tratamos desde un punto de vista más academicista propio de la psicología y después las intentamos exportar a través de ejemplos del diseño de juegos. Y creo que es una ventaja porque muchas veces cuando el alumno conoce estas teorías directamente
por su utilización en el diseño de juegos, creo que hay un lost in translation. Hay algunas cosas que se pierden. O hay, por ejemplo, la Self-Determination Theory es un gran paraguas teórico en el que hay 50 subteorías. Una de esas subteorías es la subteoría de las necesidades básicas, que estoy seguro que todos los alumnos que estén aquí presentes la han oído, que es la necesidad de autonomía, competencia y relación. Y muchas veces se explica esto como si fuese la Self-Determination Theory cuando solo es una subteoría dentro de la Self-Determination Theory. Después tiene la teoría de la integración organísmica, hay un montón de subteorías, ¿no? Entonces, creo que la ventaja es esta, ¿no? De dar es un poco como carpet bombing, ¿no? Hacemos un poco de canvas sobre todo lo que puede ser interesante de psicología aplicado a videojuegos, lo tratamos de forma, porque además son alumnos de primero, aún no hay el grado de madurez como para entrar en súper profundidad, aunque soy mega exigente y algunos alumnos me odian, pero bueno. Pero bueno, y la crítica que me quedo es muy exigente, pero lo entiendo, entonces yo estoy contento. Si piensan eso, está bien. Pero entonces hacemos como ese análisis transversal de toda la psicología en cosas que pueden ser interesantes para el mundo del videojuego y entonces pues, ofrezco la bibliografía necesaria para expandir. Ya con esto yo creo que he dado bastantes puntos teóricos que creo que la gente podría mirarse para expandir. Si hablamos de libros, evidentemente está el libro de Celia Hoden, pero el libro de Celia Hoden creo que incluso es demasiado superficial en algunos puntos si lo que quieres es profundizar. Voy a decir un libro que no es de psicología, pero está escrito por un psicólogo y su título original era la psicología de las cosas cotidianas, que es el The Design of Everyday Things, de Don Norman. Es un libro de psicología, es decir, ese libro es lectura obligada para todo el mundo, imagino que todo el mundo lo debe conocer. Del mismo modo, también recomiendo la continuación de ese libro, que es Emotional Design, de Don Norman, que es mucho más psicológico que el primero. Si nos vamos a algo un poquito más de embebido dentro de lo que es el mundo de la psicología, se llama Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman o algo así. Thinking Fast and Slow habla de cómo los humanos toman decisiones. Y si pensamos en videojuegos, toda interacción es una decisión de interacción y por tanto es súper relevante en cada frame de juego. Y entonces habla de todo lo que es la teoría del procesamiento dual. Hay dos procesamientos, que sería el impulsivo y el consciente, y en la mayoría de ocasiones, sobre todo jugando a videojuegos, nos guiamos por el impulsivo. Entonces ahí tenemos un montón de sesgos cognitivos que los trata en el libro y pues estos se pueden aprovechar para ciertos patrones de diseño y es más, los vemos aprovechados en muchos juegos para salvar al jugador de su propia incompetencia muchas veces. Hay otro libro que me gusta mucho que es Designing with the Mind in Mind, que es de John... soy horrible para los nombres, John Johnson o Jeff Johnson o algo así, que es sobre psicología cognitiva y perceptual. Y todo lo que es psicología cognitiva perceptual y lo que es atención y memoria es importantísimo para el diseño de juegos. Cuanto más cerca estés del diseño final, es decir, yo qué sé, si eres un economy designer a lo mejor no es tan relevante, pero si vas a estar diseñando sistemas de acción, estás diseñando cámara, estás diseñando interacciones concretas, etcétera, 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 todo lo que es percepción, atención y memoria es súper relevante y no va a haber nada que no sea útil. Percepción, atención y memoria. Después, ligado a esto, había este libro que es de los que hicieron el test típico del gorila, el test atencional, que creo que se llama The Invisible Gorilla, no recuerdo los autores, y es un libro de atención, básicamente habla sobre la atención, y los autores son los que hicieron el test que seguro que habéis visto alguna vez, que es un vídeo en el que hay un equipo de jugadores blancos y un equipo de jugadores negros pasándose una pelota y tienes que contar cuántos pases hacen los jugadores blancos. Y por en medio, míralo, creo que lo han pasado por el canal ahora, por en medio pasa un gorila gigantesco y si realmente estás absolutamente concentrado en contar los pases que hacen los jugadores blancos, no ves al gorila. Entonces es muy gracioso, yo lo uso en clase y siempre hay alguien, en clase no es el mejor contexto para hacerlo porque hay muchos distractores,
pero siempre hay alguien, al final en una clase de 50 alumnos siempre hay 2 o 3 que se concentran absolutamente y se les pasa el gorila. Y claro, la sensación de desengaño, ¿no? De decir, oye, me has timado, pero ¿cómo que hay un gorila gigante aquí en medio? Entonces, al final, en un juego esto es importantísimo. Somos magos, los diseñadores. Jugamos con humo y espejos para desviar la atención del jugador a aquello que es relevante. Y además desde una posición ofuscada, que no nos pillen, que no estamos. Sí, porque si nos pilla, ya está. Si se levanta el truco, se cagan en el juego. No, que se convierte en un tete-a-tete jugador, game designer, y entonces ya no hay juego ni hay nada. Héctor, tenemos que ir terminando. Nos hemos consumido la hora de entrevista en un pispás. O sea, tengo una sensación... Bueno, por un lado tengo sensación de síndrome del impostor, al lado de tan venerable Hobbit. Hombre, no. Por otro lado, tengo la sensación de que me quedan tantísimas cosas que me gustaría preguntarte que creo que voy a proponer a Dani y a Ruth que te volvamos a convocar otra vez para otra entrevista en unos meses, porque es que esto creo que no ha hecho nada más que empezar. Que te hemos pedido que nos recomiendes un libro, hemos empezado, yo mismo estoy tomando notas de esta entrevista y apuntando aquí libros, ¿sabes? Pero encantado, ya os lo digo, me apunto a cualquier bombardeo. Me alegro muchísimo. No quiero que despedirte. Bueno, ahora pasaremos al turno de preguntas que moderará Dani. ¿Estás por aquí, Dani? Ya estoy por aquí. Perfecto, pues el turno de preguntas lo moderará Dani como siempre, pero no quisiera terminar esta entrevista, no me gusta la palabra terminar, pero bueno, en fin. No me gustaría terminar esta entrevista sin hacerte una pregunta muy clásica que le hacemos a todos los entrevistados, que es ¿qué juegos son los que más te gustan? ¿No? Un par o tres de juegos que te gusten o que no te gusten, tú mismo. O alguno que te gusta mucho, otro que te gusta menos, pero siempre intentamos que focalicéis desde una determinada perspectiva, ¿no? Desde la nostalgia, por ejemplo, o desde buenas decisiones de game design, o desde malas decisiones de game design. ¿Tienes algún juego que te gustaría compartir con nosotros desde esta perspectiva? Mi juego es el juego que define mi histórico de jugadores, XCOM, en todas sus versiones. Buenísimo. Y tengo todos los Iron Man Impossibles de todos los XCOM que existen. A nivel de sistemas, Julian Golop en su día, cuando hice el primer XCOM en el año 94, creo que es el primero. Es decir, a nivel de sistemas es espectacular lo que hizo ese señor y abrió un género entero tremendo. Y todo lo que hace Julian Golop yo creo que es merecedor de ser jugado. A veces tienen más o menos flaquezas, pero creo que todo lo que hace es muy interesante. Y el remake de XCOM me parece un trabajo de minimalismo y abstracción sobre el juego original y modernizado, pues es espectacular. Yo creo que ese juego, lo que ha conseguido hacer y revitalizar la saga como lo ha hecho, espectacular. Se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces lo destacas no solo a nivel nostálgico, porque diría que si hablamos del 94 ya deberíamos hablar de cierta nostalgia, pero también lo destacas por algunas decisiones de diseño, ¿no? Que a lo mejor puede ser... Sí. Y Julian Golop creo que tiene artículos... A mí me parece que he leído bastantes artículos suyos y es muy interesante cómo piensa este hombre y cómo estructura el diseño este hombre. Y el último juego que hizo, que es el Phoenix Point, no es tan buen juego como XCOM, pero tiene algunos puntos interesantes en cuanto a las decisiones de diseño. El randomness, por ejemplo, cómo lo trata, porque apuntas, es un juego táctico, pero apuntas y tal como apuntas afecta al randomness de los disparos y yo creo que soluciona algunos de los problemas que tiene XCOM. Creo que es muy interesante. Ok. ¿Y alguno que no te haya gustado, Héctor? Esto no se hace, pero bueno. Alguno que diga, no, es que me estuve jugando y no pude con él, no me lo pude acabar. Aquella peli que sales del cine y dices, no, mira, yo no salgo nunca, pero con esta no me voy a quedar. Mira, os diré 3 juegos que no es que no me hayan gustado, es que creo que tienen muchos problemas y muchas virtudes al mismo tiempo. Y son malentendidos. Y los tengo siempre en la cabeza porque los recomiendo mucho en clase también. Uno es el Dwarf Fortress, tiene la peor interfaz de usuario que existe. Pero a nivel de sistemas, ese juego yo creo que es, bueno, no sé, es la epítome. O sea, es el juego más completo que existe. Solo el generador de mundos, te puedes pasar horas mirando el generador de mundos. No sé, es una locura. Yo os recomiendo que le echéis un ojo. Además, ahora lo van a remozar y le van a poner en una UI medio decente. Bueno, eso porque lleva tiempo también allí la Tanya Short con el Tarn Adams intentándolo, ¿no? Sí, no sé qué saldrá, porque lo tienen difícil después de tantos años, pero bueno. Otro que me gusta mucho a nivel narrativo, como gameplay, es inmundo, pero a nivel narrativo me parece espectacular y a nivel de ambientación es Pathologic.
Creo que es espectacular. Y no voy a leer más. Yo creo que todo el mundo debe autopremiarse y jugar Pathologic. Y es un premio y una tortura, porque a nivel de gameplay es muy malo. Pero conocemos bien el juego porque hemos tenido varias presentaciones sobre el juego. Que tenemos aquí un fan total, a Carlos Cabreira, que los viernes hacemos presentaciones de alumnos. Pues es un juego espectacular, pero el gameplay es horrible en general. El punto. Y el otro que me gusta mucho, también por unas razones similares, es el Alpha Protocol. Creo que es el juego, a nivel de RPG, a nivel de sistemas, funciona muy mal. El shooting es horrible, todo lo que tú quieras. Pero la ilusión de elección en ese juego creo que no he jugado un juego que lo lleve mejor que él. O sea, la sensación de que realmente las decisiones tienen impacto y que hay un branching real. No he jugado otro juego, ni siquiera Baldur's Gate, que es uno de mis juegos favoritos. Yo creo que ni siquiera un juego como Baldur's Gate lo consigue al nivel de lo que consigue Alpha Protocol. Pero eso sí, lo disfrutaréis a pesar del resto de cosas. Pero supongo que te referirás específicamente al juego, al género de RPG, porque videojuegos que exploran la idea de que tus decisiones tengan impacto en los resultados o que tu comportamiento tenga impacto. Bueno, no he jugado al Alpha Protocol, igual es realmente destacable, ¿no? Sí, no, sobre todo me refiero a juegos que tengan, claro, porque puedes tener un Kings of Dragon Pass, que a nivel de elecciones era brutal, pero el nivel de producción o los costes de producción eran mucho más bajos, con lo que permite un branching real de la historia. Alpha Protocol tiene unos costes de producción muy altos y aun y siendo unos costes de producción muy altos, hostia, yo creo que hacen cosas muy interesantes con la narrativa interactiva. ¿Del estilo de Detroit Become Human o algo así? ¿O cuánto te dices? Yo creo que mejor llevado que un Detroit Become Human. Al final los juegos de Quantic Dream son mucho humo y espejos y no aguantan muy bien un rejugarlos. Y Alpha Protocol sí que aguanta 2 o 3 rejugadas y las aguanta bien. Ostras, muy bien, perfecto. Pues mira tú, aparte me has nombrado el King of the Dragon Pass, o sea que solo nombrando esto podríamos tener una entrevista de 1 hora más hablando solo del maldito juego. Ese es otro de mis favoritos. Después de XCOM va este. Solo el hecho de que lo conozcas, no sé cuánta gente de aquí lo conocerá, si alguien lo conoce, ¿no? Pero solo el hecho de que lo conozcas y de uno de los creadores de RuneQuest, que es uno de los juegos de rol de mesa, de mis juegos favoritos o banderas, pues ya es perfecto para rubricar un gran final. ¿De acuerdo? Bueno, creo que podemos pasar al turno de preguntas. Dani, ¿hay preguntas en el canal de preguntas? Pues mira, sí, hemos estado priorizando algunas porque había bastantes, así que vamos a empezar con la primera. Si quieres desmutearte, Yuria, y la preguntas tú misma. Vale, ok. A ver, la leo directamente porque estoy... Vale. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues primero que todo, hola Héctor, muchas gracias por haber venido. Bueno, como bien has dicho, todo conocimiento es bienvenido, pero desde tu perspectiva, que primero estudiaste psicología y después entraste en el mundo de los videojuegos, ¿crees que es realmente una carrera complementaria para los que ya saben que quieren ser designers? No sé si es necesario embarcarse en lo que supone una carrera entera. Creo que es una embarcada muy grande. Si el objetivo es complementar conocimientos. Creo que precisamente en la era de la información hay tanta disponibilidad de conocimiento que no es necesario hacer una carrera complementaria si lo que queremos es, pues eso, expandir, yo qué sé, sobre behavioral economics o expandir sobre teoría del color o expandir sobre lo que sea. Ahora bien, lo que sí que te ofrece una carrera siempre va a ser networking. Y eso no te lo ofrece buscarte tú las garrofas y ir por allí mirando libros, etcétera, etcétera, etcétera. Si la intención también es esta, que es hacer conexión y entablar relación con el mundo académico y los profesores, entonces una carrera sí que es útil, pero siempre que tengamos eso en mente. Vale, y una pregunta derivada, si tienes, bueno, si eres autodidacta y estás informándote de todo el tema de psicología relacionado con videojuegos a través de internet y tal, ¿cómo puedes plasmarlo en tu currículum? Porque no es tan claro como un título de carrera universitaria.
Yo al final creo que lo más importante es el base del portfolio, independientemente de que hagas una carrera. Si eres capaz de, pues eso, yo por ejemplo en mi portfolio de diseño pues tengo varios ejemplos de diseño de sistemas o diseños de narrativas. Pues en su día cuando hice la consultoría para Nómada Studios para Gris, pues tengo parte de lo que hice en esa consultoría como un ejemplo del portfolio. Y si eres capaz de demostrar esos conocimientos dentro de la documentación que tienes en el portfolio, yo creo que es más que suficiente. Yo, habiéndome dedicado, hablo a nivel personal, habiéndome dedicado a selección de personal en un equipo de diseño y teniendo una de las decisiones finalistas en contratar a gente, me fijo mucho más en lo que es capaz de producir y en la prueba técnica y los proyectos que ya haya hecho que no en los títulos universitarios que tenga. Vale, muchas gracias por contestar. Nada. Dani, sí, justo lo iba a preguntar ahora. Héctor, ¿puedes pasarnos tu portfolio por el canal de clases si es público? Es que el portfolio tiene cositas que no se pueden enseñar. Miraré una cosa. Algunas de las cosas que sí que puedo enseñar las pondré en una carpeta y os las comparto. Vale, perfecto. Bueno, gracias. Yo quería añadir una cosa, si no os importa, Dani y Héctor, a la pregunta que hacía Julia. Es que Julia era, no quiero equivocarme. Sí. Vale, es que a veces no necesitas acabar una carrera o hacer una carrera entera. Las carreras están compuestas de asignaturas y tenemos grandísimas universidades en remoto como la Universitat Oberta de Cataluña o la UNED aquí en España. Tú puedes coger y mirar un poco el temario y mirar las asignaturas que más te molen y decir, pues mira, voy a sacarme un par de asignaturas sacarse una asignatura de psicología también tiene mucha relevancia, que es difícil algunas de ellas, ¿no? Y te las puedes ir sacando poco a poco y eso sí que puedes ponerlo en tu currículum. Y el conocimiento que vas a coger de esa asignatura concreta o esas 2 asignaturas al semestre que vayas compaginando con tu trabajo o con otros estudios es un conocimiento alto, académico. Como consejo, yo creo que esta también es una opción, no siempre sacarse toda la carrera, ¿no? Incluso sí, toda la carrera, sí, o es una inquietud personal o si es un objetivo profesional, creo que están desligados una cosa de la otra. Y lo que sí que es cierto es que la universidad siempre te va a obligar a estar encima. Que si lo haces a nivel personal o autodidacta, o tienes mucha disciplina o la tendencia es a acabar abandonando. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es de Alex, me ha estado comentando que él no se puede desmutear porque va en el metro. Te la voy a hacer yo, Héctor. La pregunta dice así, has hablado de negociaciones de contrato. ¿Qué key points crees que son los más importantes a la hora de negociar un contrato? Yo creo que hay mira, precisamente el otro día en la asignatura que hago en cuarto les hice un pequeño taller de negociar el contrato, porque además no se les suele enseñar a los alumnos cómo negociar. Y creo que uno con lo que tiene que ir a un proceso de selección y cuando llegue el momento de la negociación es tener muy claros cuáles son sus objetivos a nivel de relación contractual con esa empresa que tiene delante. Es decir, si sus objetivos son a nivel de portfolio, ¿no? Pues porque la empresa trabaja en unos proyectos que le interesan mucho, a nivel de calidad de vida, a nivel de desempeño profesional y aprendizaje o a nivel de conciliación familiar. Bueno, pues cada uno tiene que tener claros sus objetivos y en función de esos objetivos después negociar. Por ejemplo, yo un objetivo que siempre tengo claro es que me permitan compaginar con las clases. Entonces yo eso siempre lo llevo por delante, ser sincero. Y después la mejor recomendación que puedo hacer siempre ante un proceso de selección, sobre todo cuando estáis negociando contrato, es no ser los primeros en decir un número salarial. O sea, es un hecho científicamente probado, hay muchos estudios además al respecto, que el hecho de ser el primero en decir un número, en nombrar un número, disminuye de media un 20% el salario que podrías cobrar. Y si después contamos ese 20%, mira, me voy a poner economista ahora, si contamos ese 20% menos anual que vas a cobrar y ese 20% lo ingresases en un fondo de inversión a los 65 años, eso a lo mejor se convierte en 200, 300 o 500.000 euros. Quiero decir que son decisiones importantes. Y eso nadie os lo dice. Pero lo primero que tenéis que saber es, cuando vayáis a un proceso de selección y os pregunten, porque os lo van a preguntar, ¿qué es lo último que cobrarás en el último empleo? O
la otra es cuánto esperas o cuál es tu expectativa salarial en el rol que te estamos ofreciendo. Pues de forma muy asertiva y muy educada, oye, mira, yo parto de una situación que es distinta a la de mi anterior entorno laboral y por tanto prefiero esperar a que vosotros me digáis cuál es vuestro rango salarial o qué bandas salariales movéis, y a partir de aquí pues podemos empezar a ver pues cómo me valoráis respecto a otras empresas o no, y ya está. Mejor recomendación que os puedo hacer, esa. Súper interesante, la verdad. Porque es lo que comentas, ¿no, Héctor? Que luego salen de la carrera y muchos no saben cómo negociar un contrato, y esto es muy importante. El otro día haciendo este taller, uno me dijo, no sabía que podías negociar. Pues claro que sí. Muy buen apunte. Muy bien, pues vamos a pasar con la siguiente pregunta. Bueno, ya hay algunas que están empatadas, pero vamos a empezar con Abraham, que tiene solo una pregunta. Dale caña, Abraham, si estás por ahí. Hola Héctor, ¿qué frameworks de diseño, aparte del Self-Determination Theory, del que has hablado bastante ya, has usado hasta el día de hoy en todos los proyectos? Bueno, creo que lo hemos tocado un poco. He usado mucho Skill Atoms, Rational Design, lo que hablábamos antes de Self-Determination Theory, más desde la vertiente de psicología, Behavioral Economics y todo lo que son sesgos cognitivos. Y después una herramienta transversal que creo que ayuda a estructurar mucho el pensamiento es UML, y dentro de UML pues diagramas de relación de entidades y flowcharts. Flowcharts creo que todo el mundo los conoce. Los diagramas de relación de entidades no son tan conocidos, pero yo creo que ayudan bastante a orientar el diseño. Sí, un mini resumen venía bien. Yo creo que te pedían más bien eso. Lo hemos tocado, pero además del Excel y de todo esto, el resumen de todo esto. Vale, pues tenemos dos preguntas muy interesantes de Pau, que además están empatadas. Pau, ¿puedes desmutearte y preguntarlas? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, pues voy a empezar por la pregunta que tengo más curiosidad, la verdad, y es una cosa que has comentado al principio, que es referente a los Serious Games, y es algo que he llevado, bueno, que había puesto, que es, bueno, espera, lo voy a leer porque es un juego largo. Que actualmente los juegos indies normalmente suelen tirar hacia unas historias relacionadas, bueno, no siempre, pero son los que más se acercan a esas historias, sobre salud mental y problemas que cada vez más nos están afectando como humanos en esta sociedad. Entonces, ¿cómo ves el futuro de los Serious Games? Si ya otro sector se está ocupando de... Bueno, creo que haces un apunte muy interesante, y es un apunte que yo hago en clase. Yo he utilizado juegos en consulta, y es más, en fases precontemplativas del proceso de cambio. Mira, el proceso de cambio, el modelo transteórico del cambio también es una teoría que os recomiendo mucho que os miréis. En el modelo transteórico del cambio hay diferentes etapas del cambio, y cuando tú estás haciendo psicoterapia tienes que entender a nivel clínico pues en qué etapa está el paciente para poder adecuarte a sus necesidades. En etapas precontemplativas o de inicio de la acción, he utilizado muchas veces videojuegos para abrir la lata emocional, que yo le llamo. Y he utilizado juegos como Journey, Life is Strange, Brothers, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los juegos que he utilizado son juegos comerciales, ninguno es un serious game. Y creo que el principal problema que hay en Serious Games es que no es un ámbito deseado por la gente que realmente vive el videojuego, porque la mayoría de gente que realmente vive el videojuego se quiere encaminar hacia juego lúdico, porque su sueño, ¿no? Al final, pues es lo que yo he jugado en la infancia y mi adolescencia, y yo quiero acabar siendo un creador de ese tipo de juego lúdico transversal y que acoge a todo el mundo. Pero al mismo tiempo, todo ámbito de creación y todo profesional creativo acaba queriendo tocar cosas que mejoren la sociedad.
Entonces yo creo que lo que estamos viendo es ese amachambrao entre las dos cosas. Tenemos muchos profesionales que se han dirigido al entorno lúdico y al mismo tiempo muchos profesionales que quieren hacer algo más allá de lo meramente lúdico, sin salir de ese entorno. Entonces estamos viendo un montón de juegos que están intentando, pues eso, fusionar las dos cosas. Creo que el futuro de los Serious Games se está dirigiendo poco a poco aquí porque al Serious Gaming en exclusiva, es decir, la empresa que se dedica únicamente a hacer Serious Gaming, le estamos dando pocos recursos y estamos haciendo del sector algo poco atractivo. Si no, sí que tendríamos más gente allí. Entonces, si las cosas no cambian, creo que vamos a empezar a tener más esto. Si nos vamos a mirar un juego como Assassin's Creed, el Origins, el Odyssey no sé si lo tenía, pero el Origins tenía toda la parte esta de paseo, de que era Serious Gaming solo. Me paseo y me informan pues, sobre la cultura egipcia, la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto al final te acaba teniendo mucho más valor que un pequeño estudio con muy pocos recursos intente hacer algo semejante. Vale, pues muchas gracias. Bueno, también... Sí. Sí, Pau, os iba a decir, es que estamos llegando casi al final ya de la entrevista y también tenemos que ir cerrando. Si quieres vale. hacer la segunda pregunta rápidamente y así vamos haciendo... Bueno, vamos... Sí, vale. Bueno, la otra pregunta era que antes habías comentado del playtest, maneras sobre telemetría y tal. Si ahora, bueno, no queda mucho tiempo, pero si podrías comentar más o menos cómo sueles hacerlo, playtest de manera online. Para hacer playtests deslocalizados requieres dos cosas. La primera es tener una estructura de telemetría mínima y esto puede ser algo tan tonto como Unity o Unreal capturan eventos y estos eventos se capturan en un CSV, en un archivo de texto separado por comas y después el usuario te lo envía. Es decir, y esto hoy en día es casi recomendable en la situación que estamos viviendo. Y después hasta estructuras más complejas. Entonces aquí ya tienes las estructuras de estudios grandes que en la mayoría de ocasiones no os tendréis que ocupar vosotros y por tanto nos vamos a las estructuras intermedias que son servicios, pues Game Analytics, Unity Analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo tener una estrategia clara de qué se quiere medir, porque todo dato que se mide tiene un coste. Tiene un coste en computación, en transmisión y en storage, en gestión del dato. Y además tiene un coste después en análisis, porque si no lo estás analizando tienes un coste de oportunidad y si lo estás analizando tienes un coste en tiempo de análisis. Entonces hay que ser muy comedido y tener muy claro para qué vamos a usar un dato. Os recomiendo una lectura, espérate que me doy la vuelta y miro la librería. Games User Research, un segundo, me levanto y os digo el autor. Ya estoy. Game User Research de Drachen. Drachen en general es... Sí, Anders Drachen. Este libro está muy bien y todo lo que publica Anders Drachen en general está muy bien. Anders Drachen tiene otro libro que lo tengo en ebook, no os lo puedo mirar, creo que se llama Game Analytics, si no recuerdo mal, y también está muy bien. Si os queréis meter en todo lo que es User Research y telemetría, aparte de otras cosas, playtesting, diarios de juego, etcétera, etcétera, os recomiendo estos dos libros. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues voy a dar paso a Joan para que vaya cerrando la entrevista, ya que nos estamos acercando a media y ya vemos qué hacemos con las preguntas estas que quedan. Muy bien, muchas gracias, Dani. Bueno, Héctor, vamos a cerrar esto. Ya te he dicho antes que no me gusta terminar esta entrevista. Se ha iniciado y se han abierto un montón de melones y nos hemos metido un montón de jardines que espero que tengan cierta proyección y esperamos tenerte en el futuro. Muchas gracias por todo. Y a pesar de que nosotros ahora vamos a cerrar la entrevista, si queréis continuar, Dani, con alguna pregunta, y si Héctor tiene tiempo, que tampoco queremos coparlo, ¿no? Pues podéis continuar. Pero en un principio, esto ha sido todo la entrevista especial del martes a Héctor Fusté. Vamos a darle un caluroso aplauso para darle las gracias por haber venido y habernos explicado cosas tan interesantes. Muchas gracias, Héctor. Bravo.
Héctor, Muchas gracias a ¿tienes vosotros. comentarios más o cerramos y ya las contestas tú por el...? Sí, tengo que cerrar a las 7 en punto. Bueno, 7 ¿Vale? menos 10. Que me tengo que quedar con el enano. Bueno, yo también os dejo porque dentro de 6 minutos tengo clase de 3 horas en el máster. O sea, me están esperando ya. Vale. Pues, muchas gracias, Héctor. Tengo que decirte que hemos llegado a los 77 oyentes, que es la segunda entrevista de las casi 45 que llevamos en afluencia, en oyentes, solo superada por la de Ricard Pillosu, que tuvo 85. O sea, no nos esperábamos para nada, no sé qué ha pasado, ¿no? Que vendiese tantísima gente. Normalmente pues hay 20 o 30 personas. Se ve que a lo mejor eres también un poco influencer, vete a saber. No sé, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos y yo me voy, ¿eh? Venga, que vaya bien. Muchas gracias por haberme invitado, ¿eh? Venga, adeu. Ahora yo, Andreu. Muy bien, pues Héctor, si rescatamos alguna preguntilla más antes de terminar, Sí, dale. pues mira, hay más preguntas de Adrián. Adrián, no sé si está por aquí. Sí, sí está. Si quieres desmutearte y hacer la pregunta. Esto es Merce. Mira, quizá tenía la que más me interesaba. Bueno, antes que nada, por supuesto, muchas gracias por venir. Y en un momento, al principio de la entrevista, has comentado, las startups son una montaña rusa espectacular. Para los benjamines del servidor, en los cuales me incluyo, te puedo comprar esto, pero me falta contexto, ¿no? Me falta drama, me falta historia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tipo de problemas o obstáculos te han surgido con el tema de startup? Gracias. Bueno, toda startup al final está en un diálogo constante y es un diálogo doloroso entre su visión y la financiación para llevarla a cabo. La financiación nunca es la deseada hasta que tienes éxito, y hasta que tienes éxito tienes que hacer bootstrapping. Y bootstrapping supone estar infrapagado, trabajar más de la cuenta y trabajar con menos recursos de los que debieras. Y esos menos recursos pueden ser a nivel infraestructura o a nivel de recursos humanos. Entonces, claro, si aglutinas este cóctel, siempre vas a tener problemas emocionales asociados. Y esos problemas emocionales, pues según cómo se vehiculicen, pueden llevarse a la vida cotidiana o pueden llevarse a la vida dentro del estudio o pueden acabar convirtiéndose en una pescadilla que se muerde la cola, porque esos problemas pueden llevar a que el ciclo de producción no funcione del todo bien. El hecho de que no funcione todo bien puede llevar a que los milestones no se cumplan, que no se cumplan los milestones puede llevar a problemas de financiación y más problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí viene la montaña rusa. Creo que uno de los grandes problemas, como mínimo que yo he vivido en las startups, es pensar demasiado a lo grande. Yo creo que está bien pensar a lo grande y ser ambicioso, pero también está bien asegurarse de que el proyecto tenga futuro. Y muchas veces queremos ejecutar la visión de la startup en los primeros 5 años, cuando a lo mejor el plan tiene que ser a 10 años vista. Y en los primeros 5 años tenemos que rodar al equipo, tenemos que rodar a la empresa, tenemos que demostrar que esa empresa es capaz de funcionar de forma engrasada, y a partir de ahí, entonces, pues puedes empezar a hacer tackling de proyectos más tochos. Y después una cosa que también he visto, pues hablando con publishers y tal, es muchas veces las startups no tienen claro este proceso porque están pensando en el primer juego como en el juego. Y creo que muchas veces sería interesante pensar en los 2 juegos antes del juego. Y esos 2 juegos antes del juego lo que te permiten es, de forma más o menos estable y segura, hacer crecer tu infraestructura a nivel de recursos humanos, a nivel técnico, a nivel de management y sobre todo a nivel de no me sale el nombre, de estructura técnica de los propios juegos. Es decir, si yo quiero acabar produciendo un shooter multijugador, pues a lo mejor empiezo por hacer una experiencia single player más o menos comedida, en la que tengo pues el primer controlador de personaje, los elementos de shooting, etcétera, etcétera. Hago un segundo juego en el que puedo tener alguna estructura más o menos pequeña de todo lo que sería la parte de networking y de la parte de servicios, y entonces llega un tercer juego en el que tengo una estructura técnica mucho más sólida que me permite hacer tackling de ese gran proyecto, pero sin el bootstrapping o el overhead que supondría pues, tener que hacer todos esos sistemas de cero. No sé si me he explicado, he hecho un poco de divagación, pero... Sí, no, perfecto. De lo cual, déjame que te haga una última pregunta relacionada.
a la hora de montar una startup, dirías que tiene que pasar por encima, como el focus, a hacer el equipo y no hacer el primer juego, entiendo, ¿no? Sí, mira, yo hay un libro que os recomiendo mucho, no paro de recomendar libros, Creativity Inc., que no sé, en castellano creo que está traducido al castellano, se llama Creatividad S.A., que es el libro del Lasseter, que es el CEO de Pixar, y es cómo ellos empezaron con todo el tema de Pixar. Y creo que es un ejemplo muy paradigmático, porque además también es muy regido por datos, por un sistema empírico, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es lo más importante en toda empresa siempre son los recursos humanos. Las ideas tienen poco valor, las ideas las está teniendo otra persona en otro lugar del mundo, seguro, las mismas, todos tenemos los mismos inputs. Lo importante es, primero, ser capaz de producirla con garantías y ser capaz de producirla de forma eficiente, es decir, con cierta solvencia y un time to market adecuado. Y eso te lo va a dar los recursos humanos y la gestión y management que hagas de esos recursos humanos. Después los proyectos ya llegarán, pero si tienes esa base sólida, hostia, ya tienes mucho ganado. Es más, hay muchos publishers que no compran o no pagan proyectos, pagan equipos. Y si tú demuestras que tienes ese equipo, esos recursos humanos, ya tienes una patita dentro de lo que sería la financiación. Vale, perfecto. Pues me lo contestas perfectamente. Muchísimas gracias. Nada. Muy bien, había aquí empate técnico de 2 preguntas, así que voy a empezar con la de Alex, que dice así, porque creo que él sigue en el metro. No puedo hacerte la pregunta ahora. Dice, ¿qué recomendaciones le harías a alguien que quiera perseguir ser diseñador de sistemas en un futuro? Mira, la recomendación que haría de buen principio es que intentéis deconstruir sistemas que ya existan. Es decir, si nos vamos a un juego, pues lo que hablábamos antes, por poner un ejemplo, XCOM. Oye, ¿por qué no intentamos deconstruir cómo funciona el sistema de upgrades de XCOM? Y intento reproducirlo. Y cuando entiende pues todos los needs and knobs de cómo funciona, pues intento a lo mejor darle una vueltecita yo y a lo mejor, pues si tengo solvencia técnica, pues hago un prototipo. Y conforme vaya adquiriendo, al final es que toda profesión es un músculo, no hay nadie que... Hay genios, pero son uno entre millones, y el resto de los mortales a lo que nos dedicamos es a ir al gimnasio, y en este caso, pues, cuando hablamos de sistema, ir al gimnasio es sentarse, empezamos pues eso con el trainer, y el trainer son productos que ya están en el mercado, los deconstruimos, los prototipamos, intentamos reproducirlos, intentamos diagramarlos, después me voy al entrenamiento autónomo, que es, me hago pequeños prototipos o pequeñas implementaciones en las que pueda ver esos sistemas y cómo se relacionan entre ellos, cómo distintas funciones pueden estar actuando unas contra otras, etcétera, 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 y voy gestando lo que se conoce como pensamiento sistémico. Hay un libro, pero no me voy a acordar de cómo se llamaba. Hay un libro sobre pensamiento sistémico, que es el libro de pensamiento sistémico. A ver si lo encuentro. Y os lo recomiendo mucho. Si buscáis pensamiento sistémico o systemic thinking en Amazon, estoy seguro de que os saldrá. Y básicamente lo más importante en cuanto hablamos de pensamiento sistémico es lo que se llama pensamiento de segundo orden. Es entender cómo un cambio en un parámetro puede estar produciendo cambios en lo que es el whole, ¿no? Y lo que hablamos de un sistema a lo mejor es una parte que está conectada con otra parte que es otro sistema, y el subproducto de esto acaba siendo algo no deseado, o por el contrario, queremos que ocurra eso y no tengo que estar tocando algo directamente en esta parte, sino que tengo que estar tocando algo, un parámetro, 3 partes más allá. Entonces, para empezar a desarrollar esta capacidad de pensamiento sistémico, lo más importante es ejercitarla, y la ejercitas implementando y probando y viendo las curvas, enmerdándote con el Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Os buscaré el libro y os lo pasaré. No lo encuentro ahora. Muy bien, pues voy a dar paso a Ruth, que me va a echar una manilla que está por aquí con las preguntas. Ruth. Hola, Tutom. Hola, Héctor. Buenas. Hola. A ver, ¿se me oye bien? Sí. Sí. Vale. Un momentito. A ver, ¿qué me está diciendo Dani? ¿Qué pregunta toca? La de Andrés Alarcón, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver, estrellita. Sí, vale. La pregunta... Andrés, ¿quieres desmutearte y preguntarla? Sí. Vale.
Antes de continuar, quería decir que Creatividad S.A. está en la Biblioteca Pública de Cataluña, que lo podéis conseguir. Hay Muy 3 bien. libros, yo tengo uno de ellos, a causa de una clase que me dio Héctor hace no mucho. Pero bueno, pues mira, Héctor, la pregunta que te quería hacer era, ¿qué opinas del uso de los mecanismos de recompensa externa en la gamificación? Y sobre todo en relación a las adicciones y a la posterior desmotivación del usuario a realizar otras cosas. El hecho de que, como siempre tienes el carro Tony Stick, luego cuando tienes que hacerlo por ti mismo, luego ya no hay ninguna motivación porque todo ha sido extrínseco hasta ahora. Yo creo que estamos embebidos en una burbuja con los modelos free to play que hay ahora mismo. Y creo que es un ciclo del que va a ser muy difícil salir hasta que pete. Y es una burbuja por 2 motivos. Primero, el motivo de la telemetría en relación a lo que es condicionamiento operante, que es esto que hablábamos ahora, los sistemas de recompensas en estos modelos. Y cuando vamos a gamificación estamos importándolos tal cual. Y vemos además que en gamificación no están funcionando demasiado bien. Había un artículo publicado, ¿cómo se llama esto? No recuerdo el nombre, también os lo buscaré. Había un artículo publicado, ¿no?, en el que se demostraba que un sistema de points, badges and leaderboards básico, que sería condicionamiento operante y ya está, sin una capa posterior adecuada de lo que sería diseño, al final acababa siendo maleficente para los estudiantes. Es decir, teníamos una adhesión temprana durante los primeros 3 o 4 meses de los estudiantes que funcionaban muy bien, los que estaban en la parte baja de la curva, pero después a los 6 meses veíamos que tanto los que estaban en la parte baja de la curva las recuperaban sus malas prácticas y los que estaban en la parte alta disminuían en su desempeño. Entonces, la mayoría de lo que está ocurriendo en gamificación yo creo que no viene vehiculizado en muchos casos por diseñadores que provengan del mundo del juego de mesa o del mundo del videojuego. Entonces, con bajos presupuestos, con bajos recursos, importan lo que ven en otros ámbitos, y el ámbito más prominente ahora mismo es el ámbito del juego móvil. Y dentro del juego móvil, el ámbito más prominente es toda la capa de monetización. Entonces yo creo que se está clonando eso. Y creo que la misma burbuja que tenemos en juego móvil la tendremos en gamificación. Va a sacar una escala gigantesca, que va a ser la del juego móvil, que va a petar cuando los usuarios se cansen. Y ese cansamiento viene por el coste de adquisición, que no para de crecer cada mes, hasta que sea inasumible y alguien pete porque el juego no tiene éxito, y entonces pues la empresa no será capaz de asumir los costes que tiene la adquisición de usuarios para hacerla viable. Y en el caso de la gamificación, esto ocurrirá en el momento en el que realmente se visualice que muchas de las experiencias de gamificación que se están haciendo, no todas, ojo, que hay gente que trabaja muy bien en gamificación, pero también hay mucha empresa que se dedica simplemente al PBL, y creo que en algún momento pues esto se visualizará, que no se está visualizando, no se está haciendo patente, y bueno, el grado de demanda bajará. No sé si me he explicado, también estoy divagando, tengo la cabeza espesa ya después de 12 horas de curro. Bueno, a decir verdad, te preguntaba un poco más en los efectos a largo plazo, porque creo que tienen la gamificación puede tener un efecto bastante tóxico, de la misma forma que tienen las redes sociales, ¿no? Que la recompensa es tan instantánea que la recompensa a largo plazo queda completamente desviada y destruyes los centros de motivación personales. Es que creo que lo que está ocurriendo con la gamificación es que no tiene tanta duración en el tiempo como para que eso ocurra. Las redes sociales tienen una ventaja tremenda, y las redes sociales están gamificadas, si lo pensásemos de esta manera, pero las redes sociales al final, como están hablando de una necesidad humana básica, como es la socialización, y además en un estado como el que estamos ahora, que es el de vivir juntos solos, ¿no? Porque muchas veces pues convivimos con gente, convivimos en el trabajo, etcétera, etcétera, pero realmente no estamos teniendo una práctica social placentera, sino que simplemente es algo utilitario y pragmático. Llegamos a las redes sociales como un medio para suplir esta necesidad. Y entonces, esto sí que tiene algo recorrido. El humano no puede vivir de forma social. Y estamos viendo que yo creo que uno de los principales problemas del siglo XXI va a ser cómo vamos a regularizar o vehiculizar de forma sana todo lo que es red social, que no lo estamos consiguiendo. Creo que es patente y no hace falta entrar en mucho detalle. Si nos vamos a gamificación en general, a no ser que estemos lidiando con algo necesario, y no se me ocurre ahora otro medio gamificado que sea tan necesario como la socialización, lo que acaba ocurriendo es que el usuario abandona la actividad. O sea, no llega a producirse este impacto
del que hablaríamos, o este impacto que estamos viendo también en las redes sociales. Entonces, ahora no se me ocurre otro medio, pero una de las cosas que se está hablando, por ejemplo, es la gamificación de la política o de la participación política o activismo político. Creo que si no se hace bien, pues será un fracaso esperpéntico y lo que acabará produciendo va a ser más absentismo político de la gente, ¿no? Va a estar disociada completamente de lo que ocurre alrededor de las instituciones. Bueno, en política y en educación. Yo creo que también en educación se está tirando mucho. De hecho, he visto bastante de gamificación orientada a escuelas con niños pequeños y tal para aumentar la motivación. Sí, pero es lo que te estoy diciendo, ¿eh? No, evidentemente siguen escolarizados y evidentemente siguen de cuerpo presente dentro del aula, pero si la gamificación no se hace bien, la mente abandona el aula. O sea, el niño está por uvas. Y es normal que esté por uvas. Es decir, al final no son modos de recompensa adecuados. No se está recompensando. Hay un autor que me gusta mucho respecto a esto, que se llama Ian Bogost, y un libro que se llama Persuasive Games. Y creo que la tesis que él presenta es la forma más clara de hablar sobre esto. Un juego es un trabajo, es una forma de trabajo. Y tenemos que aceptar esa forma de trabajo y sentirnos cómodos y competentes en esa forma de trabajo. Cuando nos sentimos cómodos y competentes en esa forma de trabajo, entonces desempeñamos, nos sentimos recompensados y seguimos actuando dentro de esa forma de trabajo. Y esto es Dark Souls, como es me levanto a las 8 de la mañana para entrar en el estudio a diseñar. ¿Eso es la misma cosa? Cuando intentamos separar una de la otra y te decimos, no, el trabajo es una castaña, ¿no? Es el estudio. Es una castaña, a nadie le gusta. Ok, estamos desvirtuándolo. Pero bueno, para que te guste te voy a dar, pues esto, vamos a hacer un leaderboard, vamos a poner puntos, vamos a hacer una capa de gamificación por encima. Lo que estamos motivando es la abstracción, no estamos motivando la actividad en sí misma. A la actividad la estamos desvirtuando, le estamos ofreciendo tan poco respeto que tenemos que vehiculizarla a través de un sistema abstracto de puntuaciones y una economía extraña. Entonces, a lo mejor lo que nos deberíamos preguntar es cómo estamos diseñando el entorno educativo y no tanto qué añadidos le tenemos que poner encima. Pero al final, si hablamos de experiencias educativas, los videojuegos ahora mismo son la mejor experiencia educativa que existen. O sea, que cojas a alguien y le enseñes a jugar a Dark Souls con el grado de frustración asociado a Dark Souls. Bueno, es que Hidetaki Miyazaki es el mejor maestro del universo ahora mismo. Entonces, a lo mejor lo que deberíamos plantearnos a nivel de mundo académico, de escuela, es qué se está haciendo en el sector del diseño que podamos importar adentro de la escuela, no tanto qué elementos abstractos le puedo añadir a mi actividad para, yo qué sé, para adornarla que parezca un pastel, cuando en realidad lo que se están comiendo es, hablando muy mal, es un troncho de mierda. Lo siento por ser tan directo, pero es que además, teniendo un hijo y viendo la que se avecina, pues también me interpela personalmente. Sí, está claro. Andrés, ¿es correcto? ¿Te vale la respuesta? Sí, el único apunte que iba a decir al final, y ya no molesto más, lo juro, es que creo que se debería reorientar de recompensar a encontrar el flow aplicado a la educación, que yo creo que es el problema real. O sea, el problema de diseño, bueno, el problema que hay de fondo que no se está solucionando y que se está maquillando es que el flow no existe en la educación actual. Bueno, claro, no sabe, el alumno no sabe qué es lo que tiene que hacer exactamente para aprobar. Cuando aprueba o no aprueba, normalmente está a una distancia, es decir, el feedback no es granular, está a una distancia de la acción real tremebunda. Muchas veces, pues, esto de que ya no me acuerdo ni qué respondía en este examen. Las normas no son claras. Desde el momento en el que el alumno puede escudarse en que el profesor me tiene manía, que es una respuesta típica de locus de causalidad externo, ¿no? De yo no tengo la culpa, la tiene el profesor. Quiere decir que la experiencia no está bien diseñada y no es clara en cuanto a reglas y desambiguación. Si los resultados no tienen un rédito real, el resultado es un número abstracto, la actividad no tiene sentido por sí sola. Entonces, todos estos elementos que conocemos dentro del mundo del diseño de juegos se aplican directamente a la educación. Porque, de nuevo, el espacio de juego es un espacio de aprendizaje. Pero los profesores no son diseñadores. Y a lo mejor lo que habría que replantear es cómo enseñamos a estos profesores a ser diseñadores del espacio educativo. Ok. Arnau, ¿quieres hacer la última? Y así nos da tiempo a despedirnos de Héctor. Irán, va, merci. Hágale. Gracias. Buenas, Héctor. Hello.
para los que venimos de artes y no tenemos tanta relación con el mundo del análisis de datos, si nos podías recomendar algún recurso, libro, punto de partida para aprender cómo aplicarlo al game design por todo el tema que comentabas cuando hacías prototipos con Excel. Porque claro, nosotros tocamos mucho arte, pero pocos números, ¿sabes? Si es para el tema de datos, lo que sería Data Driven Design, os recomiendo que os leáis los artículos que hay sobre Rational Design y después los libros que he recomendado antes de Anders Drachen, que son Game Analytics y Game User Research. Si es para el uso de Excel o spreadsheets en general, sea Excel o Google Sheets, hay un curso que recomiendo mucho en Udemy, que está bastante bien porque es precisamente para gente, es 101 sobre Excel, pero escala incluso hasta Visual Basic y tal, que te acaba enseñando a hacer virguerías. Os lo busco y os lo pego. Y si alguien quiere introducirse en el mundillo de Excel, pues lo recomiendo. Que es este de aquí. Y no sé si te he respondido. ¿Va en esta línea lo que me preguntabas? Sí, yo iba a preguntarle, ¿sí? Sí, bastante bien. Además, ya han comentado algunos libros también a algún otro alumno. Ok. Bueno, Arnau, gracias. Pues yo sé que he entrado aquí como un elefante en una cacharrería, pero nada, que gracias por haber venido a la entrevista. Yo he entrado ahora, pero bueno, sé que la gente, solo viendo los asistentes, ya sé que es importante. Que gracias por venir. Pasamos a la mesa 1 ahora, ¿vale? La del puntito rojo para despedirnos de ti, Héctor. Y a los demás, pues también muchas gracias por las preguntas, por haber estado toda la entrevista y por haber invertido vuestro tiempo. Y nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Adiós. A ti. Muchas gracias. Adiós.